de calor en Jerez, lo que pega en el mes de junio. Menos mal que aquí estamos fresquitos y luego os prometo que vamos a servir un cóctel fresquito de vino de Jerez con hielo, o sea que el que no venga se lo va a perder. Empezamos el mes de junio con novelas de misterio, novelas de acción, novelas donde hay delitos. No sé si crímenes, bueno, sí también, hay un poquito de todo, hay de todo. Y os auguro un mes de junio en el que vamos a disfrutar de este tipo, de este género de novela que a mí personalmente me encanta, porque vamos a tener 3 días seguidos de novela negra, porque después de Benito Olmo, van a estar Óscar Lobato y Montiel de Arnaiz. Buenos amigos, escritores de novela negra, cada uno de un estilo totalmente diferente. Y me ha gustado mucho empezarlo con Benito porque él sabe que le tengo un especial aprecio y que me gusta su narrativa, que me encanta que utilice como un personaje más la ciudad de Cádiz, tan dada esa ciudad a lo negro, creo yo creo que es bastante proclive al misterio. Y en este caso, una novela que además habla de bibliofilia, algo que aquí, bueno, es casi uno de nuestros vicios. Era vicio de nuestro titular, de Caballero Bonal, y es vicio de todos los que formamos esta institución. Así que es una novela que yo creo que nos va a dar muy buenos ratos. No voy a decir que es una novela de verano, porque parece, cuando uno dice una lectura de verano, parece que está como disminuyendo la importancia de la novela. Y no es así, porque yo creo que en verano es cuando uno disfruta más de la lectura y cuando le saca más jugo. Con lo cual, decir una lectura de verano no es decir una lectura ligera, sino una lectura a la que tú le vas a poder dedicar el tiempo necesario. No la vas a leer así por encima los 4 ratos mientras que estás durmiéndote delante del televisor, sino que la vas a disfrutar en esos momentos de relax, de asueto, donde te puedes dar el lujo de volverte atrás en la lectura. Esto me ha gustado, volverte a la página de atrás, volver a releerla. Y yo creo que va a ser un buen plan de verano a partir de este mes de junio. Y a la derecha de Benito Olmo, un buen amigo de la casa, Daniel Heredia, que ha estado en muchas ocasiones presentando libros y presentando sus libros también, y a quien hacía tiempo que no veíamos, con lo cual es una ocasión hoy también aciaga, feliz de tener aquí a los dos. No me voy a entretener más, les voy a dar paso. Sé que van a tener una conversación, lo estamos grabando todo, de manera que se va a compartir por las redes y habrá muchas personas que no hayan podido venir, por lo que sea, porque no saben que hay aire acondicionado, por ejemplo, porque vamos a poner un cartel fuera. A lo mejor les da miedo de que el año pasado no teníamos, este año tenemos aire acondicionado. Así que los que no hayan podido venir porque no sepan lo del aire acondicionado lo verán en redes sociales a partir de mañana. Pero de todas maneras ustedes háganse eco. Díganle a todo el mundo que tenemos aire, que estamos muy fresquitos y que tenemos unas actividades muy agradables y muy enriquecedoras para cualquiera que se quiera acercar a la fundación. Sin más, le voy a dar paso a Daniel y a Benito, porque creo que van a estar ahí a la línea. Buenas tardes. Las cosas de directo. Sí. Ahora sí. Sin problema. Pepa, gracias. Buenas tardes. Es un placer y un gusto venir a Jerez. Me encanta, es una ciudad de mi familia. Mi padre es el último de los hermanos y nació en Cádiz, pero todos mis tíos son de aquí de Jerez. Mi abuelo y mi abuela materna son aquí de Jerez, así que yo me siento en Jerez como en mi casa. Veo algunas caras conocidas, tengo una buena amiga aquí entre el público, veo a los niños, así que enhorabuena y gracias, y al padre también por traerlo, y gracias a Pepa, por supuesto, que nos ofrece y nos abre su casa, y al Ayuntamiento de Jerez y por supuesto, a la institución en la que
Cádiz en 1980. Voy a leer prácticamente solo los títulos de sus novelas, por si algunos no la conocen y la pueden comprar afuera. Es autor de las novelas La maniobra de la tortuga y La tragedia del girasol, ambas protagonizadas por el inspector Bianchetti. La primera, La maniobra de la tortuga, se llevó al cine recientemente, hace un par de años creo, de la mano del director jerezano Juan Miguel del Castillo. Es autor también de El Gran Rojo y Los días felices, dos novelas publicadas en ADN Alianza de Novelas, y es también autor de los audiolibros Desajuste de cuentas y Wonderland. La verdad que no sé qué hago aquí presentando un libro de Benito Olmo, porque es alguien que es capaz de decir que no soporta a Sherlock Holmes. Yo la verdad que estuve a punto de no venir, pero bueno, es amigo mío y por los amigos se hacen muchas cosas. También es cierto que le salva que le gusta mucho Tintín, que lo dijo en la misma entrevista, en Zenda fue, ¿no? Me parece. Sí, pero cuando vi el titular, claro, hay que poner titulares siempre que llamen la atención, ¿no? Y es odio a Sherlock Holmes, en fin. Venimos a presentar su quinta novela, aunque podríamos decir también que es la séptima, pero bueno, la quinta publicada, estas 5 en grandes grupos editoriales, por lo tanto se ha convertido ya desde hace una serie de años en uno de los grandes autores de la provincia de Cádiz respecto a ventas y a editoriales que respaldan su trabajo. Y venimos a presentar Tinta y Fuego, una novela que se adentra en la historia de los libros robados por los nazis que aún no han sido encontrados, responsables del expolio de cientos de bibliotecas durante la Segunda Guerra Mundial. Es una novela que te deja sin aliento porque cuenta historias dolorosas, literatura de la memoria, podría decirse, literatura de no ficción disfrazada de ficción. Incluso en algunos momentos tengo la sensación de que es casi ensayística. La leí en verano de 2023 cuando todavía era un manuscrito y supe, Jesús, y supe de inmediato que sería uno de los libros de 2024 por la historia que cuenta y por su innegable pulso literario que rasca el corazón de los lectores. Benito, ¿qué has querido contar en Tinta y Fuego? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a todos por estar, por aprovechar el aire acondicionado del que tanto presume Pepe, y de verdad vale la pena, todos lo sabemos. ¿Qué he querido contar? Bueno, pues realmente cuando me senté a escribir Tinta y Fuego, lo que yo quise contar desde un primer momento es un libro, un canto de amor a los libros, precisamente, a la palabra escrita, al libro como objeto, a la lectura, a los lectores, a las librerías, a todo lo que rodea el mundo del libro y a las historias, ¿no? Porque descubrí de una forma fortuita prácticamente un asunto que me llamó automáticamente mi atención. Estaba yo en redes sociales y me asaltó un titular que me resultó imposible de pasar por alto porque tenía todos los elementos que yo consideraba, bueno, que me interesaban, ¿no? El titular era Libro robado por los nazis, devuelto a una familia de escritoras argentinas. Libros robados, nazis, ya eran bastante recientes. Entonces leí la noticia y me interesé por el asunto. Estas 3 hermanas eran 3 hermanas argentinas, efectivamente, una vive en Buenos Aires, otra en Palermo y otra en Barcelona. Yo hablé con la que vive en Buenos Aires, Nora, para que me contara un poco de primera mano qué es lo que había sucedido. Me contó que un día Nora recibió una llamada de Berlín. Un bibliotecario llamado Sebastián le dijo: trabajo en la Biblioteca Nacional de Berlín y tengo aquí un libro que creo que perteneció a vuestro padre. Ellas automáticamente recelaron porque, claro, si es cierto, si bien es cierto que su padre nació en Berlín, siendo un adolescente con 15 años emigró. Con 15 años emigró, se fueron de Berlín, se fueron de Alemania porque su madre era judía. Y debido a las leyes de Nuremberg, pues fueron perseguidos, ¿no? Entonces su padre se trasladó primero a Uruguay con la familia y luego a Buenos Aires, donde empezaron una nueva vida. Y su padre nunca habló de su pasado, nunca habló de lo que lo llevó a abandonar a Alemania, de lo que tuvieron que pasar, de lo que sufrieron, de cómo fueron castigados y perseguidos porque su madre era judía. Y bueno, se llevó eso a la tumba, ¿no? Digamos. Entonces, claro, cuando estas chicas recibieron este libro, que su padre había dejado atrás cuando huyó de Berlín, de alguna forma contactó con una parte de su padre que desconocía, conectó con una parte de su pasado que le resultaba completamente ajena. Hablamos de un libro que era un libro de cuentos, un libro infantil, que en cualquier librería de segunda mano no te darían más de 2 o 3 euros por él, pero que para ellas, al ser un nexo de unión entre ellas y su padre adolescente, pues tiene un valor incalculable, ¿no? Esta conversación me abrió más interrogantes todavía, ¿no? ¿Quién era este tipo, Sebastián, que trabaja en la Biblioteca de Berlín? ¿Por qué puso tanto interés en devolverle este libro? ¿Cómo llegó ese libro a la Biblioteca Nacional de Berlín, no?
Entonces mi siguiente parada fue Berlín. Contacté con Sebastián, cruzamos varios correos, muy amable, le dije que quería conocer su trabajo y me fui a Berlín para tener una entrevista con él. Allí contacté con mi amigo Jesús Cañada, también escritor de La Tierra, que hizo intérprete porque él habla alemán muy bien y mi alemán es muy malo. Entonces, pues hizo de puente entre Sebastián y yo. Y Sebastián, lo primero que le pregunté es: ¿cómo supiste que ese libro pertenecía al padre de estas tres hermanas? Y él me contó que en la primera página de este libro, en la primera página había un sello, un poco doblado, un poco esquinado aquí, en el que había tres palabras, o sea, una palabra, su apellido, Hilb, H-I-L-B, y debajo una dirección, de Berlín. Con ese apellido se fue al censo de Berlín de la época nazi y encontró que en esa dirección había varias familias que se llamaban Hilb, porque era un apellido bastante común, ¿no? Pero solamente una de esas familias tenía un niño pequeño, que era lo que buscaban porque era un libro infantil, ¿no? Entonces rastrearon, vieron que fue a Buenos Aires, que había muerto pero tenía hijas, contactó con las hijas y lo devolvió. Me pareció bonito eso que había hecho, ese esfuerzo para devolver el libro, pero también me pareció un poco raro, ¿no? Porque tanto interés por devolver un libro que apareció allí de forma fortuita. Y le pregunté, ¿por qué ese interés? ¿Por qué ese interés por devolver ese libro? ¿Qué tiene ese libro de especial? Mientras me contaba esto, mientras me contaba el tema del sello, cómo encontraron a este tipo, cómo lo rastrearon, íbamos bajando. Tomamos un ascensor cavernoso, luego cruzamos unas escaleras que bajaban, donde estaban las antiguas caballerizas del Kaiser, porque la Biblioteca Nacional de Berlín antes era un palacio. Luego tomamos otro ascensor más y llegamos a 2 plantas bajo tierra. Y en esas 2 plantas él le dio a una luz, se encendieron varios fluorescentes y había una sala del tamaño aproximadamente de un campo de fútbol, no les exagero, llena de estanterías que se cruzaban unas con otras, llenas de libros, y además libros dobles, en 2 hileras, ¿vale? La segunda hilera un poco levantada, un poco alzada para poder ver los títulos de los 2 libros, pero en definitiva, más de 1 millón de libros en ese depósito. Y Sebastián me dijo, todos estos libros, 1,1 millón de libros, proceden del saqueo nazi. Es decir, que este hecho no fue fortuito, no es que encontraran este libro por casualidad, se trata de un equipo que se dedica a identificar libros robados, rastrear entre sus páginas en busca de anotaciones, fechas, pistas que puedan conducir a su restitución, rastrear la base de datos de víctimas del Holocausto, el censo de Berlín o otros medios que tienen a su disposición y buscar a los herederos. Un esfuerzo que me pareció titánico, me pareció que no tenía demasiado sentido, ¿no? Pero claro, este equipo liderado por Sebastián es un equipo formado por 3 bibliotecarios que hacen de puente entre todos esos libros y sus dueños, una restitución que merece llevarse a cabo. Y lo que yo le pregunto a Sebastián era, ¿por qué no se sabe más de esto? Todos conocemos la relación de los nazis con la cultura por el expolio cultural, por el robo de obras de arte, ¿no? Esto que se llama el arte degenerado, que robaban. Pero claro, también robaban libros. Y Sebastián me dijo que allí habían ido expertos, habían ido bibliófilos, mucha gente se había interesado por el asunto, pero se marchaban muy rápido. Se marchaban en cuanto se daban cuenta de que allí no había libros especialmente valiosos. Allí no hay incunables, allí no hay primeras ediciones, allí hay los libros que cualquiera de ustedes o yo dejaríamos atrás si fuéramos deportados, asesinados, si tuviéramos que salir corriendo. Libros que a priori no tienen mucho valor a nivel económico, pero claro, el valor sentimental de esos libros es inestimable. El valor que tiene ese libro que recibieron las hermanas Hill no tiene precio. Eso fue lo que yo quise contar, la historia de estos libros robados. Y lo tomé como excusa pues, para escribir pues, un thriller sobre la búsqueda de un tesoro, sobre la búsqueda de una biblioteca robada, basada en un hecho real, que luego hablaremos de él, y eso es lo que voy a contar en Tinta y Fuego. Habrás pensado que en España esta institución no habría, ¿no? No se celebraría nunca, no habría una empresa que va devolviendo libros. Ellos también trabajan con muchas trabas burocráticas, ¿no? Porque ten en cuenta que ellos llegaron a este asunto de una forma también fortuita prácticamente. Hace 20 años, un bibliotecario llamado Detlef Buckingham, nunca digo el nombre bien 2 veces, seguramente luego me refiero a él y lo llamo de otra forma. Bueno, Detlef trabajaba en la biblioteca, no era un trabajo vocacional, era un trabajo alimenticio, no era especialmente un apasionado de los libros, ¿no? Y se dedicaba a organizar el archivo. Y algunos libros que se estropeaban los llevaban a arreglar a un reparador de libros de confianza, ¿no? Un encuadernador de confianza. Y un día, hablando con el encuadernador, digo, tengo algo que te va a interesar. ¿Qué tiene? Tengo algo que te va a gustar. Y le enseño
un álbum de tapas blancas, que luego me lo enseñó cuando estaba allí en Berlín, lo abrió y en cada página había 4 ex libris. Como sabéis, son esas marcas de propiedad que se ponen al principio o al final de los libros para identificar a sus propietarios. El libro pertenece a no sé cuánto, el libro no sé cuánto, o simplemente un apellido, o simplemente un diseño, un gráfico. Claro, empezamos a pasar páginas y había más de 2000 ex libris. Y este encuentro nos dijo, es que durante muchos años que yo me he dedicado a encuadernar el libro y a repararlo, la biblioteca me pedía que de libros muy concretos eliminara cualquier marca de propiedad, tanto ex libris como anotaciones, fechas, cualquier cosa que pudiera encontrar. Y yo, pues en vez de tirarlo, los puse en un cuaderno y lo coleccioné. Lele se llevó esta colección a casa para comprobarla con más atención y se dio cuenta de que la gran mayoría de estos ex libris, de estas marcas de propiedad, tenían motivos judíos. Estrellas de David, menorá, letras en caracteres hebreos. Claro, con el pasado que tenía Alemania, estamos hablando del año 2000, con el pasado de Alemania, es imposible no rastrear algo así. Y eso demostraba varias cosas, pero la principal era que, primero, que esos libros habían llegado de forma legítima a los anaqueles de la biblioteca. Y la segunda, mucho más grave, es que durante muchos años se había hecho un esfuerzo consciente por eludir la procedencia de esos libros. Tanto es así que, bueno, cuando empezaron a desempolvar archivos y todo eso lo comunicaron a la dirección de la dirección de la biblioteca no les hizo mucho caso. Prácticamente durante mucho tiempo investigaron en su tiempo libre, porque no les prestaron mucha atención porque es verdad que Alemania tiene muy interiorizada este concepto de culpa colectiva. Lo que pasó con los judíos, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, es culpa de los alemanes, lo asumimos, todos tenemos la culpa y seguimos nuestra vida, ¿no? Seguimos nuestra vida cargando con esa losa. Pero cada nueva tropelía que se descubre es como un clavo más en el ataúd, ¿no? Y es duro convivir con eso. Y bueno, descubrió entre otras cosas un archivador que ponía en la primera página Jagor. Jagor con J, Jagor y una fecha. Fedor Jagor era un etnólogo y explorador alemán, trabajaba para la biblioteca, murió en 1899 y su biblioteca fue donada a la Biblioteca Nacional de Berlín, toda su colección de libros. Entonces, en ese archivo figuran todos los libros de Jagor, todos los libros que pertenecieron a él. Cuando encontraron esto en los anaqueles, empezaron a inspeccionarla y se dieron cuenta de varias incongruencias. Una de ellas era que un libro muy concreto, Hindukush en África, en el África profunda, tenía una dedicatoria en la primera página que ponía: para mi querido Rudy, el día de su 13º cumpleaños. De su madre, ¿qué lo quiere? Una firma y una fecha. Era una firma muy primorosa, una dedicatoria destinada a convertir un libro corriente en algo especial, en un objeto deseado, ¿no? Y la fecha de esa firma era como 25 años después de la muerte de Jagor. Por lo tanto, ese libro no debería estar en ese archivo. ¿Por qué lo pusieron en el archivo Jagor? Ese y muchos libros más. Pues porque en la primera página de ese libro había en la esquina, en el margen superior derecho, una letra, una J, de Judenbuch, libro judío. Todos los libros que pertenecían a los judíos que llevaban esa J eran introducidos en el archivo Jagor. J de Jagor. Entonces se hizo un esfuerzo consciente por ocultar la procedencia. Y por eso, como te digo, en España no sé, pero en Alemania también pusieron trabas. Este libro en concreto, tú que estás en África, lo cuento también porque es muy interesante. Sebastián se tomó muy en serio esta situación, porque este libro que perteneció a este chico, Rudy Joelson, el día de su 13º cumpleaños, él me dijo: tengo un nombre, Rudy, tengo la fecha en la que nació. Se fue a la base de datos de víctimas del Holocausto y después de varios meses trabajando, lo encontró. Rudy Joelson. Rudy Joelson, en marzo del 39, con 25 años, fue deportado al campo de concentración de Riga. 3 días más tarde de llegar a Riga, fue asesinado. Un año más tarde, sus padres, su madre que firmó la dedicatoria de su padre, fueron al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde también fueron asesinados. Entonces Sebastián me contaba: yo sé a quién pertenece este libro, lo tengo ubicado, sé de quién era, pero no queda nadie a quien devolvérselo. Entonces, claro, este es el trabajo que hace Sebastián y su compañero, un trabajo que la mayoría de las ocasiones está condenado al fracaso, porque o bien no queda nadie para devolverle estos libros, o bien no consiguen dar por sus propietarios. También se daba el caso, mira, había otro, puedo contar si quieres otro. Sí. Es que estando allí, piensan que hay 1 millón de libros, ¿vale? Esos son más de 1 millón de historias diferentes, de historias de abandono, de soledad, de robo, de pérdida, y algunas muy interesantes. Me enseñó Sebastián una colección de entre 30 y 40 libros de un tipo llamado Louis Sachs.
Louis Sachs ponía su nombre en la primera página de todos sus libros. Ponía Louis Sachs y abajo ponía Berlín. Louis Sachs tomaba nota de todo, de todo. Los nombres de sus amigos, citas que tenía con ellos, a las 10 en el café de tal, los títulos de sus canciones favoritas, títulos de libros que le gustaban. Incluso en uno de los libros, en Las noches palestinas, encontraron una receta de comida para loros. Entonces Sebastián me contaba, Louis Sachs hace mucho que dejó de ser un nombre. Louis Sachs es un tipo que sé cómo se llaman sus amigos, sé qué tipo de música le gustaba, sé que tenía un loro como mascota y que lo cuidaba de forma muy primorosa, pero soy incapaz de encontrarlo. Se sabe que trabajó en la Universidad de Berlín, fue profesor, fue grafólogo, pero no consiguen dar con él y sí, esos 40 libros están allí esperando para que lo reclame. Y de hecho, en la web de la Universidad de Berlín tienen indexada esta búsqueda, tienen sus libros, pueden consultarlos si quieren para comprobarlo, y si alguien que se apellide Sachs también quiere recurrir a esa web porque les suene que algún familiar suyo puede hacerlo, y bueno, tiene esos libros allí a su disposición, ¿no? Entonces, claro, esta es la forma en la que trabajan en Alemania. Y como te dije antes, durante mucho tiempo trabajaron prácticamente en su tiempo libre, porque la universidad y la biblioteca no le hacían mucho caso. Hasta que llegó el primer gran éxito del equipo de Detlef, que estaba antes de Sebastián. Detlef murió el año pasado, yo no llegué a conocerlo, por desgracia, pero al tiempo de trabajar en este asunto de los libros robados, de los libros saqueados, Detlef concedió una entrevista a una revista alemana que se llama Der Spiegel, una revista que se publica a nivel mundial, una revista muy potente. Concedió una entrevista hablando del trabajo que hacían en Berlín. Y en esa revista, además de la foto suya, había fotos de varios libros. Es una foto de 5 libros que estaban trabajando en ellos, ¿no? En su restitución. En California, un tipo llamado Walter Lachman leyó Der Spiegel, leyó ese artículo, vio las fotografías y dijo: ¿este libro es mío? Se puso en contacto con Sebastián, efectivamente se identificó. Walter Lachman, que antes se llamaba Wolfgang, pero siendo un adolescente fue deportado a Auschwitz, salió con vida milagrosamente, emigró a Estados Unidos, se cambió el nombre y nunca más volvió a hablar de su pasado. Nunca volvió a hablar de ello. Pero encontró este libro y algo se removió dentro de él. Se puso en contacto con Sebastián y a través de la embajada de Estados Unidos viajó a Berlín junto con su hija, porque tenía 80 y tantos años, muy mayor, y cuando llegó allí le dieron el libro y de alguna forma le cambió la vida ese libro. Algo se desató dentro de él, ese libro actuó como catalizador y desde entonces se había guardado siempre lo que le pasó cuando era un crío, pero empezó a dar charlas en colegios, en institutos, en asociaciones, hablando de su pasado, hablando de lo que le había sucedido. Ese libro le cambió la vida y de alguna forma demostró el poder de los libros. Y ahí fue cuando el gobierno alemán ya se interesó por el asunto, vio lo que había y ya le pusieron medios, subvenciones e historias para poder trabajar, que aún así son insuficientes porque el equipo de Sebastián, como he dicho antes, es un equipo de 3 personas para más de 1.000 de libros. Pero bueno, hacen lo que pueden y en 20 años han conseguido unas 1.200 restituciones, que no está nada mal. Y trabajan de una forma, perdona Dani, muy artesana, porque los libros que no tienen anotaciones son imposibles de ubicar. Hay un libro que me enseñaron aquí que tiene un sello de una logia masónica de Nancy, es fácilmente ubicable. Otra cosa que te contesten, ¿no? Que sea otra historia. Pero todos los libros no tienen marcas o no son tan fáciles de ubicar. Recorres Madrid, Berlín, Roma, Breslavia, Polonia y Cádiz, donde tiene el desenlace final la novela. ¿Has ido a todos estos sitios? Por supuesto. Cuéntanos. Por supuesto. Pues fui a Berlín porque allí empezó todo. Fue allí donde descubrí el asunto de los libros robados. Estuve trabajando con Sebastián, vi cómo lo hacían y, bueno, trabajando con él me encontré precisamente este libro que te he comentado, un libro con un sello de una logia masónica de Nancy, en Francia. Y yo le dije: Sebastián, estos no son los libros que la gente deja atrás, porque hay un libro aquí que viene de Francia. Y fue cuando él me reveló que, claro, el saqueo no se limitó solamente a Alemania. Empecé a investigar y, claro, yo siempre, cuando pensaba en la relación de los nazis con los libros, lo que se me venía a la cabeza, y supongo que ustedes también, son las quemas de libros. Estas quemas de libros que se hicieron en el 33, en Robert en mal sitio, porque, bueno, yo pensaba que estas quemas de libros, estas grandes hogueras de libros, eran actos irracionales, ¿no? Puramente bárbaros. Pero nada más lejos de la realidad. Los nazis eran perfectamente conscientes del poder
lectura para cambiar el mundo, para cambiar conciencia, para formar una sociedad difícil de manipular y sobre todo también para contener la historia de sus enemigos. Entonces, claro, si destruían la historia de sus enemigos, los enemigos pues se quedaban sin referentes y perdían su identidad. Empecé a profundizar, empecé a investigar y un nombre empezó a salirme pues a cada momento. El nombre de Alfred Rosenberg. Como saben, Alfred Rosenberg fue uno de los ideólogos del nazismo, uno de los fundadores. Alfred Rosenberg era un soñador. Escribió un libro llamado El mito del hombre del siglo XX en el que hablaba de que la raza aria provenía de los dioses griegos. Era pura y perfecta y todos los males del mundo venían de la mezcla con otras razas. Era un soñador y ni siquiera sus propios compañeros se lo tomaban muy en serio. El propio Hitler reconoció que nunca había leído sus libros y que no contenían la verdadera ideología del nazismo, ¿no? Pero aún así alcanzó mucha notoriedad. Fue nombrado ministro de los territorios ocupados y le encargaron el saqueo cultural. Alfred Rosenberg tenía un sueño. Tenía un sueño de un futuro en el que la raza aria dominaría el mundo y como raza superior debería custodiar todo lo hermoso que había hecho el hombre, obras de arte y también libros. Alfred Rosenberg soñaba con tener una especie de biblioteca de Alejandría ubicada en Austria que contendría todo el conocimiento del mundo. De esta forma, por un lado destruía a sus enemigos, les robaba su identidad, les robaba de dónde venían, pero también preservaba ese conocimiento para que futuras generaciones de alemanes supieran de dónde venían sus enemigos y pudieran combatirlos con mayor eficacia. Entonces hay informes muy precisos de la forma de operar de Rosenberg y sus hombres que crearon un destacamento formado por bibliófilos, por coleccionistas, por expertos en el mundo del libro, que se dedicaban, no era un comando de guerra. Cada vez que el ejército sometía una ciudad, Rosenberg y sus hombres iban detrás, inspeccionaban todas las colecciones públicas y privadas que encontraban, destruían muchos libros y saqueaban otros y los robaban. El ejército aliado, cuando llegó al castillo de Ungen, encontraron allí más de 1 millón de libros que procedían del saqueo nazi, ¿no? Y bueno, saquearon bibliotecas en Holanda, más de 15 millones de libros robados en Francia, en Lituania, en Polonia. Polonia el saqueo fue terrible porque se estima que aproximadamente el 80% de la producción literaria de Polonia fue destruida o saqueada. Se quiere decir que prácticamente nos dejaron sin libros, ¿no? En Vilna, en Lituania, sucedió algo muy curioso, y es que, bueno, había tanto trabajo que tuvieron que echar mano los alemanes de los bibliotecarios del Instituto de la Cuestión Judía de Vilna para que les ayudaran a catalogar los libros y a decidir qué libros debían ser robados y cuáles debían ser destruidos. Entonces, estos bibliotecarios, que estaban recluidos en un gueto, cada mañana iban a la biblioteca y hacían una labor muy ardua y muy desagradable, que era decidir qué libros debían ser robados y cuáles debían ser destruidos. Seleccionar cuáles iban a huir para rumbo a Frankfurt y cuáles iban a ser destruidos. Este grupo de bibliotecarios pronto se organizó y empezaron a escamotear libros y a llevárselos escondidos entre los pliegues de la ropa. Cada vez que salían del gueto, o se salían de la biblioteca, se iban al gueto y escondían los libros que portaban en el hueco de los muros, en los sótanos, en guardillas, en las azoteas también de los edificios, confiando en que los alemanes no los encontraron nunca. En el gueto empezaron a llamarlo de forma guasona la brigada del papel, die Papierbrigade, pues siempre iban cargados con papeles y con libros en los bolsillos. Llegaron incluso a engañar a los guardias porque le pidieron permiso para llevarse algunos documentos que desechaban, ¿no? Pues para las estufas, para no pasar frío. Los alemanes les dieron permiso y de esa forma salvaron muchos manuscritos y mucha correspondencia muy importante que no cayó en manos de los alemanes gracias a ellos, ¿no? Llegaron incluso a construir un búnker subterráneo en el que iban almacenando todos los libros que iban salvando. A mí me cuesta pensar que esas personas que habían visto su país ocupado, que habían sido expulsados de sus hogares y recluidos en un gueto, que habían perdido a familiares y amigos en el proceso, de repente un día dijeran, pues los libros no, los libros los vamos a salvar del saqueo. Y se jugaran la vida, se jugaran la eternidad por salvar esos libros del saqueo. Me pareció formidable, me pareció encomiable, porque yo no pienso que ningún libro valga más que una vida. Sin embargo, ellos pues se vieron en la obligación de salvar esos libros. De hecho, cuando acabó la guerra, el gueto fue destruido, ¿no?, de los bombardeos. Cuando acabó la guerra, 2 años después, se iniciaron unas excavaciones en el gueto para encontrar el búnker. Y después de un par de semanas de trabajo, lo encontraron. Encontraron el búnker intacto. En el interior, un montón de libros muy potentes.
incunables, primeras ediciones, libros muy valiosos. Y dentro del búnker también estaba el cadáver de uno de los miembros de la Brigada del Papel, que se había quedado allí dentro protegiendo los libros. Todo esto es real. Tienen que comprobarlo en Google. Google sirve para algo más que para saber a qué casa de Harry Potter pertenecemos. Entonces, pues, a mí me pareció muy interesante. Entonces, claro, luego llegaron a Italia, a Roma. Y ahí es donde voy, porque me disperso mucho, pero ahí es donde te voy a contestar. En Roma había dos grandes bibliotecas, ¿vale? Dos grandes bibliotecas que eran las bibliotecas judías más importantes de Europa. La biblioteca del Colegio Rabínico y la biblioteca de la Comunidad Judía. Eran dos bibliotecas sumamente importantes. Rosenberg lo sabía. Y cuando llegaron a Roma, cuando el ejército sometió la ciudad, Rosenberg mandó a sus hombres a inspeccionar esas dos bibliotecas para llevárselas enteras. Un periodista y crítico literario llamado Giacomo Benedetti, o algo así, en los agradecimientos de la novela, fue testigo del saqueo y escribió precisamente en su diario unas líneas de lo que hicieron esto, de la inspección. Lo voy a citar de memoria, me voy a equivocar seguro, pero fue algo así como: el oficial llegó a la biblioteca, inspeccionó los libros con sumo cuidado. Su atención crecía y decrecía dependiendo de la importancia del libro que estuviera examinando. Acariciaba los libros como si estuviera acariciando un fino bordado. Bajo sus dedos, los libros parecían gritar, como si estuvieran siendo sometidos a una cruel tortura. Posteriormente, Rosina Solani, que fue directora de la biblioteca, también documentó en su diario esta inspección, ¿no? Y esta inspección concluyó con el oficial que se acercó a ella y le dijo: mañana vendremos a por los libros. Si falta uno solo de ellos, lo pagarás con tu vida. Por supuesto, Rosina Solani esa noche se coló en la biblioteca con varios ayudantes, salvaron unos cuantos libros, todo lo que pudieron, y se los llevaron a una biblioteca cercana, en la Villa Valleceniana, y los escondieron allí. Por desgracia, no fue suficiente. En octubre de 1943, dos grandes trenes procedentes de Alemania llegaron a Roma y empezaron a cargar estas dos bibliotecas en su interior. En diciembre de 1943, estos dos trenes partieron de Roma rumbo a Frankfurt con estas dos bibliotecas, pero uno de esos dos trenes nunca llegó a su destino. Desapareció. Y su paradero sigue siendo un misterio desde hoy. El tren que contenía la biblioteca de la Comunidad Judía de Roma se fumó. Estoy hablando de una biblioteca de más de 7.000 ejemplares, con miles de incunables, con primeras ediciones, con manuscritos de los primeros judíos sefardíes de España. Una biblioteca de un valor incalculable. ¿Qué sucedió con esa biblioteca tan valiosa? Era tan valiosa que el gobierno italiano creó una comisión en 2002, una comisión de expertos, para buscar esa biblioteca, para ver qué había sido de ella. Durante 8 años, un grupo de bibliotecarios y un grupo de bibliófilos estuvo investigando, recorriendo media Europa, preguntando, hablando, para buscar esta biblioteca. No la encontraron, pero llegaron a varias conclusiones. La primera fue que este tren jamás llegó a Frankfurt, seguro. La segunda fue que este tren tampoco fue destruido. No hay ningún bombardeo, no hay constancia de un bombardeo que destruyera un tren de esas características en ese lapso de tiempo, ¿no?, en el que debería haber circulado. Entonces barajan dos alternativas, dos hipótesis. La primera es que el tren, en vez de Frankfurt, llegara a Berlín, que era donde estaba la Cancillería. Cuando el ejército rojo, los rusos, llegaron a Berlín, se encontraron en esta biblioteca y se la llevaron a Rusia. Es una opción poco probable, pero que vale la pena explorar. La otra opción, la más probable, es que, como bien saben, Frankfurt fue bombardeada de una forma muy cruenta por los aliados. Fue destruida casi en su totalidad. De hecho, fue destruida, hay fotografías de Frankfurt, destruida entera menos la catedral. La catedral quedó intacta, quedó en pie. No dejaron la catedral en pie por un motivo religioso, ni mucho menos, sino porque desde los cielos veía la catedral y les servía para guiarse y saber dónde tenían que tirar las bombas para destruir la ciudad. Por eso estaba intacta. Entonces, claro, cuando empezaron a caer las bombas, Rosenberg se dio cuenta de que los libros iban a ser destruidos. Y los trasladó desde Frankfurt a unos depósitos que había en el sur de Polonia, en Silesia, la frontera con Checoslovaquia. Claro, lo más probable es que este tren, en vez de llegar a Frankfurt, siguiera rumbo a Polonia y dejara los libros allí. Entonces, esta biblioteca de la Comunidad Judía, de más de 7.000 libros, debe de estar o bien en Rusia o bien en Polonia. Lo más seguro que en Polonia. Pero como saben, son dos gobiernos especialmente herméticos que no cooperaron con esta comisión, no pusieron mucho de su parte. Entonces, bueno, la biblioteca sigue desaparecida, pero este informe, que es público y que está en internet, solamente tienen que teclearlo, lo tienen a su disposición en inglés y en italiano,
y lo podéis consultar porque es apasionante y vienen cada paso que dieron los investigadores. Yo me lo sé casi de memoria del tiempo que he estado investigándolo, pero en cualquier caso, que nos haya parecido, a mí la idea de una biblioteca desaparecida y de un grupo de bibliotecarios buscándola por media Europa, a mí me pareció apasionante. Y yo me di cuenta de que eso merecía una novela. Unido a lo de Sebastián y lo de su grupo, aproveché esa búsqueda para colocarla como hilo conductor de Tinta y Fuego. Entonces, la Biblioteca de la Comunidad de Roma puede estar en Rusia, puede estar en Polonia, o tal vez hay una tercera posibilidad que yo aventuro en la novela y para les va a tocar a ustedes descubrir. La verdad es que nos está poniendo los dientes largos para que compramos y leamos su libro. Sale también Cádiz, como te he dicho, y me parece que hay un homenaje al librero Juan Manuel Fernández, de la librería Manuel Falla, que acaba de jubilarse el viernes de la semana pasada. Sí. Tuvimos un homenaje el miércoles allí con la Fundación Caro del Mundo de Hoy y la Fundación Fernando Quiñones. Me imagino que has querido también rendirle un homenaje a Juan Manuel porque sabías que se iba a jubilar este año. Sabía que se iba a jubilar y que se rendría este homenaje a la librería y a él. Entonces, tanto Juan Manuel como la librería Manuel de Falla tienen mucha importancia en la novela en Tinta y Fuego. Bueno, Juan Manuel, como bien saben ustedes, es un librero de raza, el librero de lo que ya no hay. Cuando él se jubila, pues esta librería va a dejar de ser lo que es, por eso yo quise rendirle este homenaje. Y es un librero, una librería en la que yo he echado los dientes, tiene 33 años, ¿no? Esta librería. Él lleva más de 50 como librero. Entonces yo lo conozco desde hace muchos años, lo he visto en varios sitios y tengo muy buena relación con él. Me venía muy bien, porque esta novela habla de bibliofilia, habla de libros robados, habla de coleccionistas ávidos, y en ese sentido, los que conocemos a Juan Manuel, muchos no lo sabían, ahora ya lo saben, pues ha jubilado ya muchos de voces, él no solamente vendía libros, él además tenía una labor soterrada, era encontrar libros raros, libros valiosos, libros difíciles de encontrar, cartas náuticas, partituras. Si algo era difícil de encontrar, tú hablabas con Juan Manuel y él te ponía en contacto con la persona que lo tenía o bien te lo conseguía y tenía una lista de clientes tan correcto y tan discreto como era, una lista de clientes muy importante, gente muy, muy importante. Sin ser yo mitómano, pero tela. La última, que yo creo que tú no la sabes, la última que me contaron de él me la contó el alcalde de Cádiz, que es Jerez, por cierto. Estuve en una reunión con él y me contaba, hablando con él, me dijo, ¿sabes lo que pasó? Vino el rey a Cádiz. Entonces yo fui a Manuel de Falla, a la librería, y le dije a Juan Manuel, quiero regalarle la canción de Pirata, de Fernando Quiñones, para que el rey se lleve este recuerdo de Cádiz. Y Juan Manuel le dijo, puedo conseguirte un libro dedicado por Fernando Quiñones. ¿Eso cómo va a ser? Déjame que haga unas cuantas llamadas y tal y cual. Efectivamente, a las 11 de la noche, el alcalde recibió una llamada, tengo el libro. El alcalde se fue hasta la biblioteca a las 11:30 de la noche, envuelto con mucho primor, le digo, ¿el libro? ¿Cómo lo has conseguido? Es que conozco a uno que tenía mucha amistad con Fernando, le debo unos cuantos libros para que dispusiera, yo se lo he pedido, me lo ha dado muy amablemente. No te lo voy a cobrar, esto no tiene precio, un libro firmado por Fernando Quiñones, pues imagínate. Entonces, el rey se llevó un libro dedicado por Fernando Quiñones, o sea, firmado por Fernando Quiñones, y eso solamente lo puede conseguir Juan Manuel, eso solamente lo puede hacer. Entonces, esta es la última de una larga lista de éxitos y de glorias y de hazañas, ¿no? de este librero. Entonces, ¿qué menos que colocarlo en la novela? Hace poco le hicieron, en este homenaje, le hicieron un librito conmemorativo con varias historias dedicadas a la librería de Juan Manuel. Yo le dedico una novela. Y ese es mi homenaje a la librería de Juan Manuel. Hablas de la mitomanía de los bibliófilos y bueno, tú sabes que yo humildemente lo soy. ¿Recuerdas cuando fuimos a Madrid en el 2015? Sí. Que te quedaste bastante alucinado porque llevaba yo un dinero ahorrado y guardado para comprar libros en librerías de viejo, librerías de lance, y me acuerdo que me compré 4 o 5 y me gasté en 4 o 5, pues bueno, 600, 700 euros. Y... Sigo sin entenderlo. Sí, sí. O sea, lo entiendo, pero me ahora lo entiendo un poco más quizás. Un poco más porque claro, me adentré en el mundo de la bibliofilia porque la protagonista de Tinta y Fuego, Greta, Te iba a preguntar por ello ahora. es una detective de libros, se mueve en ese mundo tan resbaladizo del coleccionismo, de la bibliofilia, localiza libros raros y valiosos, pone en contacto con coleccionistas, con vendedores, con libreros. Y claro, eso me obligaba a meterme en el mundo de la bibliofilia, que era un mundo que yo siempre había visto de lejos, con cierta reserva, y ya era el momento de meterme. Entonces empecé a leer, empecé a documentarme, una de las primeras cosas que hice fue hacer caso
me recomendaste muchos libros sobre bibliofilia. De hecho, uno de esos libros me costó mucho encontrarlo porque está descatalogado y La pasión por los libros, que ahora se llama, ¿no? Sí, sí. ¿El título es el autor? Maroto, Francisco Díaz Maroto. Está en Espasa de 2003. Estaba en Espasa. Ahora está totalmente descatalogado y está por 200 y por 300 euros en internet. Entonces yo tuve que buscarlo, moverme mucho, preguntar y al final lo conseguí por un precio bastante razonable. Pero bueno, me adentré en ese mundo y descubrí que la bibliofilia, yo antes pensaba que la bibliofilia tenía más que ver con el amor por los libros, el amor por la lectura y por las historias. Pero nada más lejos de la realidad. Al final es una forma de coleccionismo como otra cualquiera, que responde más a las pulsiones que mueven a uno y a otro, que con un verdadero amor por el libro o amor por las historias, ¿no? Entonces, como he conocido a libreros que cambiaban el precio de un ejemplar, en el momento que veían cierto interés por parte de un cliente, ese precio cambiaba. Entonces, pues, me han hablado de bibliófilos, capaces de comprar un libro y su gemelo, solamente para que la competencia no lo tuviera y que su libro solamente lo tuviera él. Me han hablado de un bibliófilo de Valladolid que un día encontró una edición completa, 500 ejemplares de una obra bastante notable, y cogió esa edición y la destruyó, entera, menos uno, para que fuera único y tuviera más valor. Eso no es amor por los libros, eso es otra cosa. Entonces, eso es lo que yo me he encontrado en la bibliofilia, un mundo apasionante que mueve cifras estratosféricas en muy contadas ocasiones. No es un negocio millonario, ni mucho menos. Y de hecho, bueno, cada vez quedan menos bibliófilos por el sencillo motivo de que cada vez quedan menos libros. Pasa el tiempo y el libro del siglo XV perdura, pero llega un momento en el que termina de estropearse. El papel era muy malo de esa época. Pero claro, se conservan muy mal, en unas condiciones precisas. Quien no tiene posibilidad de conservarlo así, pues corre el riesgo de perder sus colecciones, y de hecho es uno de los temores de los que buscaban la biblioteca de la Comunidad de Roma, es que esté languideciendo en cualquier sótano, abandonada, y a lo mejor la encuentren y esté hecha polvo. Otra vez no, otra vez algún aristócrata ruso la tenga en su palacio y la conserve de forma primorosa y no le diga a nadie que la tiene allí. En cualquier caso, yo creo que en cualquier momento aparecerá. Pero eso, me obligué a meterme en el mundo de la bibliofilia, descubrí un mundo apasionante y muy curioso. A mí el director de la Biblioteca Nacional, el antiguo Luis Alberto de Cuenca, el poeta, me llegó a decir: Daniel, yo tengo una biblioteca de unos 1800 libros solo dedicados a libros sobre libros, esto de que estamos hablando. Y me decía: tu biblioteca es muy interesante, lástima donde vives. Yo le dije: ¿por qué? Dice: claro, vives en Cádiz, ahí no puedes tener ningún bibliófilo libros en Cádiz con la humedad, deberías venirte a vivir a Madrid. Fíjate a lo que puede llegar, ¿no? La bibliofilia, cambiar de lugar de residencia por los libros, porque la humedad en Cádiz es horrorosa, ¿no? De hecho, Humberto Eco hace poco vi un documento que había también, un vídeo enseñando su biblioteca, que empezaba a recorrer los pasillos y no tenía fin. Bueno, Humberto Eco se cambió de domicilio porque amigos arquitectos le dijeron que por el peso de los libros, que podía tener unos 55.000 libros, podía hundirse la finca donde vivía. Y se fue a un bajo donde tenía un libro que, claro, como abajo era la superficie, no podía hundirse. A eso llegamos, ¿no? Y luego está el caso de, por ejemplo, tu amigo Fito Goza. Fito murió en Sevilla intentando en un incendio de su biblioteca, intentando salvarla. Sí. Bueno, mi novela preferida es El Conde de Montecristo, donde la venganza juega un papel fundamental. Algo de venganza también hay en Tinta y Fuego, ¿no, Benito? Sí, algo de venganza, algo de ajuste de cuentas con el pasado. De hecho, Tinta y Fuego comienza con un crimen. Comienza con un individuo misterioso que se llama Stratos, que acude a un domicilio de un bibliófilo y le clava un puñal. Sin saña, pero con firmeza. Y bueno, los motivos no están demasiado claros, pero luego ya se explica por qué lo hace. Hay venganza, hay ajuste de cuentas y hay sobre todo esa pulsión que mueve al coleccionista, que necesita ciertos libros muy concretos y está dispuesto a hacer lo que sea para conseguirlo. Y eso es lo que mueve al final Tinta y Fuego. Ese es el disparadero. Una de las virtudes también de esta novela, que tiene muchas, son los diálogos, que me han parecido muy interesantes. Yo trabajo como asesor literario y me encuentro muchos manuscritos que me llegan donde los diálogos son todos exactamente iguales. O leo novelas publicadas en editorial incluso de primer nivel donde todos los personajes hablan igual, todos. Y aquí yo veo que están tus diálogos, que además es una novela que le otorga agilidad a esos diálogos, ¿no? Cortos, brillantes, ¿cómo lo consigues? Me ha llamado mucho la atención. Hombre, tú lo sabes cómo lo consigues. Bueno, pero yo sé la mitad de lo que está diciendo, lo sé, pero... Trabajando mucho. Yo creo que el oficio del escritor tiene mucho más de horas que de talento, que de verdadero
un don que te ha dado la providencia, no, esto tiene mucho más de horas y de trabajar que de auténtica, que tengas un don, que tengas una cualidad. Si yo no trabajara tantísimas horas en mis textos, te aseguro que no habrían llegado demasiado lejos, estoy seguro. He hecho muchas horas, le dedico mucho tiempo, le doy mucha vuelta a los diálogos, los leo en voz alta cada diálogo para que funcione. En cuanto algo me suena prefabricado o me suena igual que una película o que otra novela, automáticamente lo cambio. A eso ayuda también crear personajes muy deslenguados. La protagonista de esta novela, Greta, es una persona, bueno, el personaje en sí bebe de la novela negra, que es un yo vengo. Es un personaje muy canónico, muy clásico, muy atormentada por su pasado, con una pesada mochila emocional. De hecho, está caída en desgracia, ¿no? Por una cosa que le ha sucedido, por un rumor que corre por ahí. Entonces, claro, es muy descreída. Un personaje así, me puedo permitir el lujo de poner en su boca expresiones muy cortantes, que sean muy cínicas, que sean muy borde con todo el mundo. Y curiosamente, la gente me está diciendo que le cae muy bien Greta. Porque precisamente al ser tan borde, al ser tan antipática, se gana esa amistad de la gente y se gana esa simpatía, ¿no? Porque, por ejemplo, en el segundo capítulo de la novela, ella está trabajando en una librería. Trabaja como librera, como no puede ganarse la vida con lo suyo, pues ha encontrado un apaño en una librería y habla con los clientes, y muchos libreros me han dicho que ya quieren hablar así con sus clientes. Cuando uno dice, este libro está estropeado, no tienen en el almacén, y le dice, caballero, no hay un complot organizado para mantener los libros en el almacén, lejos de los compradores. Los libros están aquí. Entonces lo trata con mucho, pues si está en exposición lo tiene que dejar más barato. Y dice, pues esto no es una lavadora, esto es un libro, vamos a bajar, se lee igual que un libro que esté recién salido de la caja. Entonces, pues, esos diálogos te lo da ese personaje tan descreído y tan deslenguado, y es muy liberador también colocar un personaje así sobre el tablero. Hay un buscador de libros, Lucas Corso, de la novela El Cruz Duma de Arturo Pérez Reverte, que es casi el que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Yo creo que Greta ahora, de Tinte y Fuego, se sumará a ese elenco de profesionales del sector del libro. Pero has tenido que luchar un poco para que esa parte parecida, solo esa parte parecida del buscador de libros, la gente lo piense en Lucas Corso. Más que luchar, yo desde un primer momento fui muy consciente de que no quería ser Lucas Corso. Yo leí varias novelas metidas en el mundo de la bibliofilia, El nombre de la rosa, La pasión por los libros, El bibliófago. Leí un montón de libros sobre bibliofilia y novelas también. Y en este sentido, pues, El Cruz Duma es una novela que yo no quería que Tinte y Fuego se pareciera al Cruz Duma. De hecho, hay muchas cosas que no me gustan del Cruz Duma y muchas cosas que no me gustan de este personaje, de Lucas Corso, que viene de vuelta de todo, que es muy descreído, tiene conversaciones de un altísimo nivel intelectual, ¿no? Cuando se emborracha, empieza a citar pasajes de Moby Dick. Greta no es así. Greta mira al mundo con mucho desapego y mira el libro con ese escepticismo de quien no sabe muy bien por qué la gente se pega tantas hostias por ciertos libros tan concretos, pero ella se gana la vida con eso. Sin embargo, Greta tiene fijación por un libro muy concreto. El juego del ángel, de Ruiz Zafón. Y cuando leáis la novela sabréis por qué ese libro tan concreto. Greta tiene fijación con ese libro porque la acompañó en un momento complicado de su vida, fue su tabla de salvación y de alguna forma la mantiene aferrada a la realidad. Cada vez que ella está agobiada, cada vez que ella se siente mal, echa mano de ese libro y con ese libro en las manos se siente cómoda, se siente segura, siente que nadie puede pararla. Y de hecho, cuando está en Berlín, se hace con un ejemplar del juego del ángel en alemán. Cuando está en Polonia, encuentra también uno en polaco y lo va buscando y de alguna forma colecciona esos libros, porque yo también tengo libros que me acompañan en momentos muy complicados de mi vida y que para mí son muy especiales. Y si tuviera que salvar un solo libro de mi biblioteca, sacaría ese, seguramente. Ese libro tan concreto, sin ser un libro especialmente valioso. Y seguramente es un libro que a cualquiera de ustedes no le parecería especialmente importante. Pero para mí tiene un valor excepcional. Y ese valor se lo doy yo, no se lo da nadie. Porque al final, un libro vale, como tantas cosas, vale lo que tú estés dispuesto a pagar por él. En este sentido, para mí este libro, el libro de todos los detectives, se llama Flanagan, de Don Martín y Jaume Rivera. Me acompañó en un momento muy complicado de mi vida y lo sigo teniendo. En una edición de ciclo de lectores, totalmente amarilleada, si lo ven más de la cuenta se caen las hojas. Tuve la suerte de coincidir en un festival de novela en Alicante con Andreu Martín y se lo llevé para que me lo dedicara. Le hizo mucha ilusión el libro, verlo tan antiguo, le hizo mucha ilusión verse tan joven en la foto, porque se le ha hecho un figurín, ya el hombre tiene 80 años, pero bueno, ahora encima lo tengo firmado, o sea, más valor todavía en ese libro. Y bueno, no sé qué pregunta me has hecho, pero...
Yo creo que vamos a ir terminando y la última que te quiero preguntar, porque ahora Benito le dedicará el libro, así que tal vez estemos un rato más aquí. También si hay alguna pregunta por parte del público, estamos dispuestos a escucharla. Danos una razón para que ellos compren tu novela. Uf, eso no se hace. Bueno, realmente no voy a dar una razón para comprar una novela, voy a dar una razón para leer. Porque leer al final te abre otro mundo, leer te transporta a otros lugares y te permite vivir aventuras que de otra forma no vivirías. Yo creo que eso siempre es interesante. Yo leo pues, para emocionarme, para entretenerme y para ser feliz. A mí leer me hace muy feliz. Yo cada vez que pienso en los momentos de mi vida, no soy tan viejo, pero aún así, recuerdo momentos de mi vida en los que he sido modestamente feliz y en esos momentos siempre me he visto con un libro en la mano. Entonces, pues, a mí leer me hace muy feliz y estoy seguro de que a ustedes leer también les va a hacer muy felices. Así que les animo a leer Tinta y Fuego o cualquier otro libro. Tinta y Fuego es un libro sobre libros, sobre el amor por los libros, sobre las librerías, sobre el acto de leer y sobre la importancia de la lectura. Disfrazado de thriller con mucho de novela negra y que al final es la búsqueda de un tesoro, que yo me lo he pasado muy bien escribiéndola porque me sentía como Tintín. Hay un guiño también a Tintín en la novela y yo escribí esa novela con ese espíritu, para que fuera un libro de aventura. Así que les animo a leer Tinta y Fuego o cualquier otro libro. Pero Tinta y Fuego está fuera. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta por un casual? Si no queréis hacer preguntas, me la queréis hacer en privado. Ahora voy a hacer un plato por ahí fuera con este refrigerio que nos va a hacer. Sí. Y estaré encantado de eso. De medium dry con hielo. Está riquísimo y que lo vamos a estrenar hoy porque es la primera vez que tenemos este tipo de vino aquí y lo vamos a poner en la novela.